chat, donde decía que las personas pueden tener muchos medicamentos, pero sin embargo no hacen una relación o no hacen caso en lo que son cambios en sus hábitos. Entonces eso también forma parte de una poca adherencia al tratamiento. Vamos a poder nosotros valorar si nuestro paciente en serio está siguiendo el tratamiento o no. El hecho de que el fármaco de la adherencia sea múltiple y complejo es responsable de la dificultad existente para disponer de un sistema de evaluación idóneo. Quiere decir que no existe un solo método que nos diga con esto nosotros sabemos a la perfección si nuestro paciente está adherido o no. En la actualidad, como les digo, no existe un método único que sea considerado de referencia para medir la adherencia, por lo que se deben utilizar varios de ellos con el fin de paliar las insuficiencias que todos poseen. Entonces tenemos dos tipos de métodos, los métodos objetivos que van a ser directos e indirectos y los subjetivos que definitivamente son solo indirectos. ¿Cuáles van a ser los métodos objetivos directos? Estos se basan en la determinación del fármaco prescrito, de sus metabolitos o de sustancias trazadoras en fluidos biológicos, sea sangre, orina o saliva, dependiendo obviamente del medicamento que podamos nosotros medir. Se asume que su presencia en estos fluidos biológicos expresa que el medicamento se ha tomado, aunque esto no es totalmente cierto, ya que se pueden dar por un buen cumplidor o también por una persona incumplidora, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Aquellos pacientes que toman adecuadamente su medicación prescrita únicamente unos días previos, ¿no es cierto?, a la visita con el médico. Entonces, por eso es que nos quedan estos métodos un poco flojos, ¿no es cierto?, en la práctica. En lo que es cardiología, pues uno de los medicamentos que se pueden medir los niveles, pues es de la digoxina. En el resto, pues es más limitado. Los métodos indirectos, en cambio, valoran la adherencia a través de las circunstancias que se relacionan con la toma de la medicación y con el grado de control de la enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos ver de manera indirecta? Nosotros, si nuestro paciente ha tomado el fármaco, pues contando los comprimidos. Si nosotros le prescribimos hoy, o el médico nos manda, ¿no es cierto?, 30 tabletas de un medicamento, pues al mes que nos vamos a ver, el paciente ya no debería tener. Ahora, si llega y nos muestra que está todo entero o en su defecto, que ya no tiene medicamentos, yo que sé, hace unos 10 días, entonces quiere decir que obviamente no se está cumpliendo la prescripción y no tiene adherencia el paciente. También existe una tecnología de monitorización. ¿Esto a qué se refiere? Esto es sobre todo a que existen ciertos dispositivos, pues ahora con todo lo que son las TICs, y lo que se hace es que cada vez, por ejemplo, que el paciente abre su pastillero o abre el recubrimiento del medicamento, eso se va registrando automáticamente en una aplicación y ya sabemos que el paciente está al menos aperturando el envase del medicamento. Y otro de los métodos indirectos va a ser la base de datos de las farmacias. Esto sobre todo, bueno, como es medicación crónica, ¿no es cierto?, que el paciente va a la farmacia, compra y va correctamente los periodos de tiempo. Entonces, es un método algo indirecto, cómo se puede valorar más o menos que el paciente está adherido a su tratamiento. En lo que son los métodos subjetivos indirectos, estos valoran la conducta de los pacientes, así como sus conocimientos sobre su enfermedad y tratamiento. Aunque son menos fiables que los métodos directos, son más sencillos y económicos, por lo que resultan extremadamente útiles en la práctica clínica. ¿Cuáles existen? Pues un montón. Aquí les he puesto algunos de los nombres de los que más se utiliza, como este inventario de actitudes hacia la medicación de 10 ítems, se llama DAI-10. También está la escala de adherencia a la medicación de Morris y de 8 ítems, que es MMAS8, y el cuestionario de creencias sobre los medicamentos. Entonces, más allá de emplearlos, al menos los conocemos y sabemos pues que este tipo de métodos sí existen. Otras estrategias pueden ser la valoración de la asistencia a las citas concertadas, ¿no es cierto? No es lo mismo un paciente cumplidor que está ahí al pie de la letra, en el tiempo que se debe ver, que se hagan los exámenes cuando se solicitan, pues a otros pacientes que tal vez o no vuelven o se pierden o tienen cualquier otra circunstancia sin que sea comunicado previamente pues a su médico, al personal de salud que le está viendo.
se basa en la asunción de que los pacientes que no acuden a sus citas concertadas raramente cumplen con cualquier otra indicación terapéutica. No obstante, esto no significa que los pacientes que sí acuden a las citas sean buenos cumplidores, ni que los que no acuden sean siempre incumplidores. Entonces, como ustedes pueden ver, no hay una regla establecida, ¿no? Sino que todo puede ocurrir, pero básicamente en algo nos tenemos que guiar. Valoración de la eficiencia terapéutica alcanzada. ¿A qué hace relación? A detectar el grupo de pacientes que no responden al tratamiento es importante para analizar el porcentaje que es debido a una inadecuada adherencia. Sin embargo, existen otros factores independientes de la adherencia al tratamiento que pueden influir en los resultados y que por tanto también va a disminuir su eficacia, ¿no es cierto? Entonces, ve por qué a nuestro paciente no le va bien el tratamiento. ¿Por qué? Si tenemos un paciente, ¿no es cierto?, con una insuficiencia cardíaca, entonces, bueno, cuando ya hablamos un poquito acerca del abordaje y luego ustedes ya vieron con el doctor Coveña lo que es el tratamiento, si tenemos un paciente con edemas refractarios, ¿cierto?, que no funciona, decimos, a ver, ¿qué está pasando? ¿El paciente está tomando el diurético, está tomando las tabletas o a pesar de eso ya no está funcionando, ¿no? Entonces, por eso es siempre súper importante que nosotros estemos indagando bien a nuestros pacientes con varias estrategias para saber esto. Valoración de los efectos adversos de los medicamentos también es muy importante, aunque obviamente este tema va a ser muy idiosincrático, ¿no es cierto? Va a depender mucho, pues, de cada paciente, saber, o más bien dicho, presentar un efecto adverso. Por ejemplo, si un paciente toma tramadol, pues puede que tenga náusea o vómito y otro capaz que no siente nada, pero siempre hay que estar pendientes también viendo efectos adversos, ¿no? Porque nos puede decir, no, a mí no me quita el dolor o alguna cosa, ¿no? Y a pesar de eso, el paciente puede ser que ni haya tomado el medicamento, entonces no sabe ni el efecto adverso. Otro punto también aquí puede ser en la parte de la presión alta, ¿no? Entonces algunos pacientes dicen, no, yo me estoy tomando la tableta, pero igual me duele la cabeza. Entonces hay que estar siempre revisando sobre todo los defectos, ¿ya? Denme un segundo, por favor. Entonces, eso es súper importante, siempre estar averiguando a los pacientes qué les está pasando, si han sentido algún cambio con su medicación o no están sintiendo nada. Y sobre todo, pues nos va a preocupar más en aquellos pacientes en donde nos dicen, no, no me hace nada la pastilla, yo sigo igual, yo que se me sigue la presión alta. Entonces ahí es donde uno tiene que poner más énfasis investigando con estas estrategias, o tal vez el paciente se está tomando la dosis que no es, o tal vez hasta puede que yo que sé en la farmacia, ¿no es cierto?, le dieron otro medicamento. Entonces uno tiene que estar súper pendiente de los pacientes siempre, y como les digo, sobre todo en aquellos pacientes en los que nos dan signos de alerta, ¿no? Que no funciona, me da igual o no siento mejoría. Aquí, bueno, les he traído este que es un test de la comprobación fingida. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Se propone al paciente, ¿no es cierto?, que supuestamente se define como un paciente que es cumplidor, la recogida de la muestra de orina. Entonces, se le indica que es para calcular en ella la cantidad de medicamento que se ha tomado. Entonces tenemos dos vías. La primera, si el paciente presenta dificultades, ¿no es cierto? Nos pone pretextos, nos dice, no, que esto, que el otro, que ahorita no quiero orinar o ya oriné, bueno, cualquier cosa para la realización y manifiesta que no toma los medicamentos, entonces ya podemos darnos cuenta que es un paciente que no cumple con su terapia. Pero si el paciente accede, se le debe preguntar si cree que va a contener mucho, poco o nada de medicamento. Entonces, para estos autores, ellos nos dicen si el paciente, ¿no es cierto?, nos dice sí, va a tener mucho medicamento porque yo tomo la pastilla como usted me indicó, entonces el investigador se va a encontrar
frente a un paciente que es cumplidor, que es adherente al tratamiento. Mientras que si la respuesta es más o menos, poco nada, no lo sé, puede que se trate de un paciente incumplidor. Entonces ya con este test, por ejemplo, podemos darnos cuenta y ver cómo el paciente reacciona o responde. A continuación, tenemos el programa de rehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué es esto? Este es un programa personalizado para pacientes ambulatorios de ejercicios y educación. Está diseñado para mejorar la salud y la recuperación de enfermedades cardíacas o cirugías realizadas para tener una enfermedad, para haber tratado una enfermedad cardíaca, ¿no es cierto? También incluye entrenamiento con ejercicios, apoyo emocional y educación acerca de los cambios en el estilo de vida para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, como seguir una dieta saludable para el corazón, mantener el peso saludable, dejar de fumar o todos aquellos hábitos que no estén pues dentro de lo que es un buen plan saludable. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues establecer un plan para ayudar al paciente a recuperar fuerzas, evitar que la afección empeore, reducir el riesgo de problemas cardíacos en el futuro y mejorar la salud y la calidad de vida. ¿Por qué se realiza? La rehabilitación cardíaca es definitivamente una opción para aquellas personas con diferentes tipos de enfermedades cardíacas. ¿Cuáles? Pues tendremos personas que hayan tenido un infarto agudo de miocardio, obviamente dependiendo de la altura de la coronaropatía, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo un paciente que ha tenido un infarto de tronco que un paciente que ha tenido un infarto pues de la coronaria izquierda, por ejemplo. Entonces todo va a depender de la altura del infarto que haya tenido, si tiene insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica, si tiene angina, sobre todo si es estable. Ya vamos a ver igual las contraindicaciones, si ha tenido o padece de miocardiopatía, si tiene enfermedades cardíacas congénitas, cirugía de revascularización coronaria, si ha tenido ya un stent o angioplastías, un trasplante de pulmón o corazón, o también si ha tenido algún tipo de valvuloplastia, ¿no? Si le han reemplazado o le han arreglado alguna válvula cardíaca, y también en pacientes con hipertensión pulmonar se ha visto que va a servir. Entonces, ¿qué tipo de ejercicio es el que se va a utilizar? Se utilizan los dos, tanto aeróbico como anaeróbico. Entonces, en el ejercicio aeróbico, este más nos va a ayudar a mejorar el sistema cardíaco, ¿no es cierto? A mejorar la resistencia del cuerpo, ya que cada vez el cuerpo puede hacerse más rápido, ¿no? Entonces, caminar, hacer marcha, bueno, aquí nos pone algunas opciones, ¿no? Ya dependerá de cada unidad de rehabilitación cardíaca, pero lo que más se utiliza es definitivamente caminar, sobre todo en lo que son las bandas. Y el ejercicio anaeróbico, ¿no es cierto?, que más se va a centrar en lo que es la masa muscular, pues para mejorar la fuerza, ¿no es cierto?, de los músculos. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Pues pesas, ¿no? Entonces eso es lo que más nos va a ayudar o generar resistencia, ¿no? Entonces tenemos los dos tipos de ejercicio que siempre van a estar combinados. ¿Cuál va a ser la duración de los programas de rehabilitación cardíaca? Los beneficios de estos programas de rehabilitación cardíaca son claros. No obstante, hay gran variabilidad acerca de su duración y aún se desconoce la duración óptima para obtener dichos beneficios. Se ha visto que un descenso en la mortalidad del 19% tras al menos 25 sesiones de rehabilitación cardíaca y un 47% menos riesgo de muerte con la participación de 36 sesiones, y una gran repercusión en los problemas cardíacos recurrentes en 4 a 5 años posteriores a la rehabilitación cardíaca. Los aspectos psicológicos también son muy importantes en los programas de rehabilitación cardíaca. El apoyo psicológico es un principal pilar, ya que el paciente, ¿no es cierto?, tiene que entender primero su enfermedad, comprender por qué tiene que cambiar sus hábitos diarios, ¿no es cierto?, por qué tiene que ser más saludable, y también por qué tiene que ir a la rehabilitación y por qué tiene que cuidarse. Entonces siempre es importante el apoyo psicológico. Se ha podido constatar que determinadas personalidades también pueden influir en los resultados de estos programas. ¿Por qué? Porque puede existir cierta renuencia en pacientes, ¿no es cierto?, que tengan una personalidad más bien ansioso, ¿no? Un temperamento ansioso, pues ahí podría un poco dificultar el tema, porque va a decir, apure, ya me voy, o a qué hora se acaba esto, cuánto más tengo que venir. Entonces, en este tipo de personalidad vamos a tener pues un poco más de
de trabajo y tener pues que apoyarnos mucho más en el psicólogo. El tratamiento de la depresión postinfarto también se ha visto que va a mejorar en todo lo que es el programa de rehabilitación cardíaca, más significativamente en el dominio mental que en el físico, ¿no? Porque obviamente una persona pues que ha tenido ese tipo de infarto que ha estado tan grave, pues va a tener un proceso depresivo, ¿no es cierto? Entonces es muy bueno aquí el apoyo psicológico. También existen programas de rehabilitación cardíaca en el domicilio. Para el 2010, que es una de las revisiones más amplias que hay de Cochrane, nos indica esta revisión sistemática en donde realizaron, ¿no es cierto?, y vieron varios test clínicos aleatorizados entre el 2001 y el 2008, en donde vieron todos estos programas de rehabilitación cardíaca en el domicilio en relación a mortalidad, morbilidad, factores de riesgo modificables, y también, pues, cómo pudieran verse estas enfermedades en una parte hospitalaria frente a lo que son, pues, los domicilios. Participaron casi 2.000 personas, 1938. La mayoría de los trabajos incluyeron a pacientes que tenían bajo riesgo después del infarto de miocardio o su respectiva revascularización. ¿Ellos qué fue lo que encontraron? Que no se hallaron grandes diferencias en ninguno de los parámetros valorados y que respecto al costo también parece que son iguales. Entonces, entre montar un programa de rehabilitación cardíaca en el hospital y hacerlo uno en la comunidad, aparentemente, según esta revisión, pues no nos daría mayor problema en relación a lo que es la mortalidad, la morbilidad y los factores de riesgo modificables, porque estos pues aparentemente son igual en cualquiera de los dos lugares. En lo que son los programas de rehabilitación cardíaca y la calidad de vida. Entonces también es importante, ¿no es cierto? Porque el paciente primero sufre un infarto, luego tiene que cambiar pues muchísimo lo que es su estilo de vida. Pero, y el paciente, ¿no es cierto? Porque debemos tomar en cuenta que la gran parte de estos pacientes ya tienen comorbilidades previas, ¿no es cierto? Tienen obesidad, hipertensión, fuman, toman, no hacen actividad física. Entonces, todo esto se puede ver comprometido. Y por eso la persona obviamente le va a costar muchísimo adaptarse nuevamente a sus estilos de vida, sobre todo saludables, ¿no? Entonces, ¿cómo nos define la Organización Mundial de la Salud en lo que es calidad de vida? Nos dice que es la percepción personal de cada individuo de su situación dentro de un contexto cultural y de los valores en los que cree, y en relación con sus objetivos, expectativas, valores e intereses vitales. Entonces, por esto es súper importante, como les digo, el abordaje multidisciplinario que eduque al paciente, que nos ayude a hacer comprender perdón, porque esto es importante. Los programas de rehabilitación cardíaca ya se concretan en ir al bienestar de la persona y a mejorar la capacidad de actuación de las personas que padecen una limitación en la salud, ¿no es cierto? Todo en relación a una enfermedad cardíaca que ya es crónica. Aquí les he colocado pues algunas de las tablas de estos los estudios pues más importantes de la SECAR, en donde en esta primera tabla nos indica cuáles son los efectos del entrenamiento físico sobre la calidad de vida, ¿no? Si bien ayer habíamos ya revisado algunos de los beneficios en lo que es relación HDL, LDL, sobre todo por hablar de los trastornos de los lípidos, ahora ¿qué nos dice? Miren, el aumento de la capacidad física por modificaciones existe a dos niveles. Primero, a nivel central, ¿no es cierto?, va a haber un incremento o menor deterioro de la función del ventrículo. A nivel periférico, va a mejorar la función del endotelio arterial, tomando en cuenta que esta pues, va a ser uno del inicio de la base para formar la aterosclerosis. Y también vemos que se aumenta la capilaridad muscular, el tamaño, el número de las mitocondrias, que eso pues genera más oxigenación. También van a haber más crestas mitocondriales, más capacidad oxidativa y puede haber alteraciones y sobre todo pero positivas en lo que es una diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener más disponibilidad de oxígeno pues a nivel de arterias y venas. Existe una elevación del umbral de angina por un descenso de la frecuencia cardíaca y también de la presión arterial sistólica en reposo y en niveles de esfuerzo submáximo. Entonces esto es muy bueno porque las personas, ¿no es cierto?, ya están haciendo rehabilitación y hacen que el umbral de angina
sea variable, ¿no es cierto? Vaya subiendo. ¿A qué quiere decir esto? Si una persona antes ya tenía una angina y yo que sea subir 10 gradas o 10 escaleras, pues ahora capaz sube unas 50 y ya no tiene este dolor. Esa sería la ventaja. A nivel respiratorio va a disminuir la disnea, la capacidad vital aumentada, la mejoría también en la cinemática del diafragma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a la final cuando se están haciendo ejercicios y rehabilitando, pues el diafragma también ya se pone mucho más fuerte, entonces va a ayudar también a lo que es la disponibilidad del oxígeno y de la mejoría en lo que es toda la homeostasis pues del tórax y del abdomen. En el nivel psicológico, como habíamos hablado también, disminuye el estrés, la depresión y también la ansiedad. En el pronóstico, entonces también tenemos efectos directos e indirectos. En los efectos indirectos tenemos que va a subir, ¿no es cierto?, el colesterol bueno, el HDL, van a bajar los triglicéridos, va a bajar el LDL, la homocisteína, se podrá controlar mejor la hipertensión arterial, existirán menor porcentaje de personas que fumen, se controlará mejor la diabetes, bajará definitivamente el porcentaje de obesidad y existirá un menor nivel del patrón de conducta. Bueno, aquí en lo que dice el tipo de conducta A, pues estos son según los tipos de personalidades. En lo que son los efectos directos, tenemos a nivel trombogénico, van a bajar los niveles de fibrinógeno y de la agregación plaquetaria y se aumenta la actividad fibrinolítica. A nivel de miocardio, incrementa la capilaridad, mayor diámetro de coronarias, aumento de la circulación colateral y con eso pues se mejora el aporte de demanda de oxígeno y existe una menor sensibilidad también de receptores beta. Va a haber una mejoría en la función del ventrículo, una mejoría en la función del endotelio, baja, ¿no es cierto?, todo lo que es la actividad inflamatoria, existen menos catecolaminas, lo que yo les había dicho antes, pues se bajan estos niveles de estrés, disminución de la actividad del sistema renina-angiotensina, disminución de las resistencias periféricas, con lo que mejorará la presión arterial, mejor respuesta neurovegetativa al estrés y también se ve que el umbral de la fibrilación ventricular sube, ¿no? Entonces eso es bueno porque así el corazón no va a entrar en esta arritmia cardíaca que es mortal. Ahora vamos a ver esta relación súper importante de cómo es que la actividad física va a influir después de un infarto. Hola, soy Esther Ramos, soy médico de familia, trabajo para la cátedra de Semergen Beringer Ingelheim de la Universidad de Alcalá y voy a hablar de la actividad física después de un infarto. Después de superar una situación tan difícil como es haber sufrido un infarto, muchas personas se plantean un cambio importante en sus hábitos para vivir una vida más saludable. Se plantean disminuir su nivel de estrés, dejar de fumar en caso de que fumaran, llevar una alimentación más saludable y abandonar la vida sedentaria. Pero la realización de ejercicio físico produce cierto temor, ya que implica un esfuerzo para un corazón que ha podido quedar dañado. El ejercicio físico es fundamental para todas las personas, incluidas aquellas que han sufrido un infarto. Sabemos que mejora nuestra forma física, nos permite vivir más años y en mejores condiciones y ganamos calidad de vida. A nivel del organismo tiene múltiples beneficios. Disminuye las cifras de tensión arterial, tanto sistólica, la alta, como diastólica, la baja. Disminuye los niveles de colesterol. Aumenta el colesterol bueno HDL. Disminuye el colesterol malo LDL y los triglicéridos. También ayuda a disminuir la glucemia, sobre todo en los pacientes diabéticos. Si lo combinamos con una dieta, nos ayuda a perder peso. Evita la formación de coágulos a nivel de la circulación sanguínea y tiene efectos positivos, tanto a nivel óseo como muscular, como el aparato respiratorio. A nivel cardíaco, el ejercicio reduce el riesgo de arritmias porque mejora la funcionalidad del sistema nervioso autónomo. Disminuye también la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos que va a dar el corazón por minuto. Y va a mejorar la contractilidad del miocardio. Esto produce que haya más oxígeno en los distintos órganos del cuerpo. Por último, pero no menos importante,
A nivel del sistema nervioso central, libera unas sustancias denominadas endorfinas que van a reducir la ansiedad, mejorar los síntomas depresivos que muchas veces presentan estos pacientes y producir una gran sensación de bienestar. ¿Pero es seguro realizar ejercicio físico si he sufrido un infarto? Pues hay numerosos estudios que dicen que los riesgos de la práctica del ejercicio son bajos si se realiza una correcta valoración cardiológica del paciente y hay una planificación adecuada del entrenamiento. Sabemos que es beneficioso incluso para los pacientes que no lo practicaban anteriormente a haber sufrido un infarto. Pero hay que empezar de forma progresiva y bajo supervisión médica. El nivel de ejercicio que puede realizar un paciente se va a establecer en los programas de rehabilitación cardíaca, que duran de 4 meses a 1 año, en los que se personaliza a cada paciente en función del daño que ha sufrido su propio miocardio. Existen unas contraindicaciones absolutas a la hora de realizar ejercicio, es decir, pacientes que van a tener que realizar una actividad física de baja intensidad, y son aquellos pacientes en los que, además del infarto, tienen una estenosis moderada o severa de la válvula aórtica o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva o un aneurisma de la arteria aorta. Como contraindicaciones relativas, es decir, pacientes que podrán reiniciar el entrenamiento tras controlar la enfermedad, se encuentran la arritmia y la hipertensión controlada, la angina inestable y cualquier enfermedad cardíaca o no en su fase aguda, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia respiratoria y cualquier proceso febril. A la hora de planificar un programa individualizado de entrenamiento hay que definir las siguientes variables: el tipo de ejercicio, la intensidad, la duración y la frecuencia. Existen 2 tipos de ejercicio: el aeróbico dinámico y el anaeróbico o estático. El ejercicio aeróbico dinámico es el más beneficioso a nivel cardiovascular. Estamos hablando de actividades prolongadas en el tiempo que consumen oxígeno, como son caminar, correr, montar en bici, jugar al golf, jugar al tenis, etc. El ejercicio anaeróbico o estático nos van a servir para mejorar la fuerza y la flexibilidad del paciente. Hay que realizarlo siempre bajo supervisión. Son ejercicios de corta duración y con escaso consumo de oxígeno, como es el levantamiento de pesas. En cuanto a la intensidad del ejercicio, es el esfuerzo que vamos a realizar y depende nuevamente de nuestra edad, de nuestra condición física y sobre todo del daño que ha sufrido el miocardio durante el infarto. ¿Cómo calculamos ese esfuerzo, esa intensidad? Todos los pacientes deben de someterse a una prueba de esfuerzo o ergometría para poder prescribir el ejercicio a realizar de forma segura. La frecuencia cardíaca de entrenamiento de un paciente determinado será del 75 al 85% de su frecuencia cardíaca máxima alcanzada durante la prueba de esfuerzo. La intensidad del entrenamiento podemos también basarla en la sensación subjetiva de esfuerzo que tenemos al realizar el ejercicio. Para eso existen múltiples tablas y una de las más utilizadas es la escala modificada de Borg, que gradúa el ejercicio de 0 a 10 en función de su intensidad. 0 sería estamos en reposo y 10 sería un ejercicio extremadamente máximo, el máximo que podemos realizar. En los pacientes cardiópatas se recomienda que se mantengan en una escala de Borg entre 4 y 6. El control de la frecuencia cardíaca mediante un pulsómetro y la percepción subjetiva del esfuerzo puede ser la manera más fácil para el autocontrol de la intensidad del ejercicio. De esta forma, un paciente que puede cantar o hablar sin dificultad mientras realiza un ejercicio, sabemos que lo está realizando con una intensidad leve. Su frecuencia cardíaca está por debajo del 65% de su frecuencia cardíaca máxima. Se encuentra en una escala de Borg por debajo de 4 y esto equivale a caminar a paso lento a 3-4 km por hora. Cuando el paciente puede hablar mientras realiza el ejercicio pero no puede cantar, nos encontramos ante un ejercicio de intensidad moderada, con una frecuencia cardíaca entre el 65 y el 80% de la máxima, en una escala de Borg entre 4 y 6, que es lo que hemos dicho que es recomendable para estos pacientes cardiópatas, y equivale a caminar a un paso ligero a 4 o 6 km por hora y en la bicicleta a unos 16-19 km por hora. A partir de estos datos, cuando ya el paciente aumenta la intensidad y le dificulta el hablar cada vez que realiza un ejercicio, nos encontramos ante una intensidad vigorosa,
su frecuencia cardíaca va a estar por encima del 80% de la máxima y esta franja no es recomendable en los pacientes cardiópatas. En cuanto a la duración del ejercicio, es recomendable iniciar con 10 minutos y progresivamente se va aumentando hasta que el paciente pueda llegar a los 30 o a los 60 minutos. Es muy importante que se realice en 4 fases. Tiene que haber una primera fase de calentamiento, después haríamos el entrenamiento aeróbico, caminar, la bicicleta, saltar, lo que uno decida. En tercera fase sería el entrenamiento anaeróbico los días que lo practiquemos, que son series de ejercicios de brazos o piernas con poco peso, de 1 a 2 kilos. Y por último, una fase importante de estiramientos que no solamente nos va a evitar las lesiones musculares, sino que va a ayudar a que nuestra frecuencia cardíaca vuelva a su estado basal. Los ejercicios aeróbicos se recomienda que se realicen de 3 a 5 días por semana, siendo recomendable el que incluso fueran diarios. Sin embargo, los anaeróbicos son 2 días solo a la semana. ¿Y cómo nos iniciamos en la aventura de dejar la vida sedentaria a un lado? Pues como venimos diciendo, hay que comenzar poco a poco para ir aumentando la resistencia y el tiempo empleado según vayamos ganando fuerza. Se debe de realizar al menos media hora de actividad física moderada diaria y puede realizarse en 2 tandas de 15 minutos si el paciente le agota el hacer los 30 minutos seguidos. Salvo que existan contraindicaciones, al paciente le recomendaremos la primera semana después del alta que dé pequeños paseos en su propio domicilio. A partir de la segunda semana puede salir a la calle, caminando unos 15 minutos al día. Durante la tercera semana aumentará progresivamente los minutos que camina fuera de su domicilio hasta llegar en el primer mes a caminar entre 30 minutos y 1 hora. La actividad deportiva que él elija se puede iniciar a partir del segundo mes. Puede elegir correr, nadar, evitando el agua fría, la bicicleta, pero siempre bajo un control médico y manteniendo su frecuencia cardíaca por debajo del 75% de su frecuencia cardíaca máxima. Como recomendaciones importantes, decir que nunca se debe de comenzar un deporte sin haber tenido un entrenamiento físico previo. Nunca se debe de llegar al agotamiento, quedando prohibidos los ejercicios extenuantes o de alta competición. Si en algún momento del entrenamiento aparece algún síntoma, como puede ser fatiga, dolor en el pecho, sudoración o ahogo, debe de suspenderse inmediatamente y consultar a su médico. Se deben de evitar las temperaturas extremas y nunca se debe de entrenar ni después de comer ni en ayunas. También es importante recalcar que debe de tomar su medicación habitual antes de iniciar el ejercicio. Y como última recomendación que se da a cualquier persona que realice deporte es que utilice ropa transpirable y calzado cómodo que evite las lesiones. Muchas gracias por su atención. Ya, entonces después de haber visto este video, pues vamos a ver cuándo no se debería, ¿no es cierto?, hacer este entrenamiento o que puede limitar el entrenamiento de forma tanto temporal como absoluta. Primero, la angina inestable, ya que esta puede llevar a una taquicardia ventricular y el paciente definitivamente puede fallecer. Arritmias ventriculares significativas, una tensión arterial igual o superior a 160/100, una insuficiencia cardíaca en las es decir, algo que esté muy descompensado de forma aguda, una isquemia cardíaca en la prueba de esfuerzo, ya que esto nos da más riesgo de que el paciente pues tenga un infarto mayor, la capacidad funcional inferior a 5 o 6 METs, que es lo que les había dicho que es la cantidad, ¿no es cierto?, de calorías o metabólica que la persona pues requiere o va a hacer una oferta-demanda para poder realizar actividades. Entonces, si la persona no puede hacer 5 o 6 METs no estaría recomendado, y una respuesta hipo o hipertensiva en la ergometría. Estas serían pues criterios para no realizar o pues para tener mucho más en cuenta con nuestros pacientes. En este otro video lo que vamos a ver es la rehabilitación cardíaca para que les quede como mucho más claro lo que es cómo funcionan
estas unidades. Aquí en el país no tenemos pues muchas unidades de rehabilitación, sino solamente en lo que son hospitales de tercer nivel, que son ya especializados. Entonces, por favor, que nos ayuden colocando el video de las unidades, por favor. Ya, doctora, listo. Gracias. Los programas de rehabilitación cardíaca son programas en los que intervienen distintos profesionales, desde cardiólogos, médicos rehabilitadores, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, endocrinos, y cada uno busca dar soluciones a las necesidades del paciente. Realizan intervenciones destinadas a promover hábitos de vida saludable, a una optimización del tratamiento médico, con un control de los factores de riesgo cardiovascular, un soporte psicológico y social en pacientes que han sufrido una enfermedad cardiovascular, ya sea un infarto agudo de miocardio, una insuficiencia cardíaca, una hipertensión pulmonar, en pacientes operados tras bypass coronario o cirugía de sustitución valvular. Son mejorar la calidad de vida de los pacientes y la capacidad funcional, e incluso revertir la aparición de nuevos infartos y la reincorporación laboral y social de estos pacientes. La fase 1 o la fase hospitalaria es desde el ingreso del paciente por el proceso agudo en la unidad coronaria, generalmente en la planta de cardiología o en cuidados intermedios. Incluyen la movilización precoz, la información de su proceso, es decir, por qué le ha sucedido. Queremos que el paciente sepa de su enfermedad ya desde un primer momento. Y la atención psicológica. Se ven muchos casos de alteraciones psicológicas ya desde el ingreso. Esta fase está limitada por la breve estancia hospitalaria de los pacientes en estas unidades. Generalmente a los 3 días se van para su domicilio y entonces se les dan unas pautas básicas para que ellos gestionen su enfermedad hasta que acudan a la fase 2. Es cuando el paciente se va de alta, idealmente en los primeros 10 días acude a la consulta, se le realiza dentro de rehabilitación cardíaca, puede ser pues, desde la ergometría o la ergospirometría, que nos sirve para conocer la capacidad funcional del paciente, también ver cómo se comporta el corazón ante un ejercicio, y también nos sirve para programar las sesiones de entrenamiento que después el paciente realice en el gimnasio. Si no pudiéramos realizar una ergometría o una ergospirometría, le realizaríamos al paciente una prueba submáxima, como puede ser el test de la marcha de los 6 minutos. La fase 3 dura toda la vida del paciente. Requiere de un autocontrol por parte del paciente, por él mismo. También es importante en esta fase contar con el apoyo de los profesionales de atención primaria, de las asociaciones de pacientes y de los pabellones deportivos. Generalmente el paciente ya dispone de un ecocardiograma y de un electrocardiograma. Si no los tuvieran, también se le realizarían. También le realizamos impedancia bioeléctrica, que nos dice la cantidad de masa grasa o masa magra de la que dispone. También podemos realizar cosimetrías. A los pacientes fumadores nos mide la cantidad de monóxido de carbono en aire expirado. Y esto nos dice también el hábito del paciente fumador. Es importante realizar educación sanitaria al paciente y a su familia, que controle los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, inculcarle unos hábitos de alimentación cardiosaludable y también una abstención al tabaco. Otro de los pilares es el ejercicio físico. Es importante realizar un ejercicio físico seguro. Nuestros pacientes saben cómo y por qué realizar ese ejercicio físico. Y también es importante una intervención psicosocial.
es decir, enseñarle técnicas para manejo del estrés, de la ansiedad. Es mejor modificar el estilo de vida. Listo, ahí hemos pues ya revisado lo que se hace básicamente en el programa de rehabilitación cardíaca. ¿Ya? Vamos a continuar con lo que es la ergoespirometría. Básicamente este es un test bastante complejo en donde se añade a lo que es la ergometría, que ustedes seguro ya revisaron que en el Doc Coveña, en donde va a estar en la banda sin fin, ¿no es cierto?, en la caminadora, y se ve si es que tiene algún tipo de cambio en el electrocardiograma y en la presión. Pero aquí lo que se va a añadir es ver la función pulmonar. ¿Ya? Vamos a revisar. Entonces, miren, aquí, bueno, puede ser la banda sin fin o puede ser la bicicleta, pero la estática, y miren aquí cómo está con todos los monitores, ¿no es cierto?, para ser valorado lo que es la frecuencia cardíaca, lo que es, ¿no es cierto?, si le cambia la presión arterial. Y miren cómo está puesto aquí esta cámara en donde es el espirómetro. Entonces el espirómetro es un aparato que nos va a medir los volúmenes del pulmón. Entonces se hace una relación entre lo que es corazón y pulmón, ¿ya? Entonces la ergoespirometría o prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria estudia de forma global y no invasiva la respuesta integral del organismo frente al ejercicio a través de un análisis racional de los sistemas respiratorio, cardiovascular, hematopoyético, neuropsicológico y musculoesquelético. Aquí, bueno, les he puesto este artículo en donde nos habla de la utilidad de la ergoespirometría en el diagnóstico y la evaluación de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, aquí nos indica que este procedimiento constituye una herramienta útil en la evaluación funcional y la estratificación pronóstica de pacientes con enfermedades cardiovasculares y también, pues, respiratorias. ¿Qué es lo que va a valorar una ergoespirometría? En lo que es la parte cardiovascular, pues va a ver la frecuencia cardíaca, el electrocardiograma, la presión arterial y también, dependiendo pues del sistema de complejidad, se pueden ver también un ecocardiograma. En lo que es la parte de los parámetros respiratorios, pues se van a ver muchísimos, como es la saturación de oxígeno, las capacidades y volúmenes del pulmón, la frecuencia ventilatoria, también se puede ver las presiones de gases parciales. Bueno, todo esto es muchísimo ya más detallado, ¿no? También permite detectar posibles alteraciones como hiperactividad bronquial, es decir, que el paciente está en la banda sin fin, el paciente está en la bicicleta estática y genera una crisis asmática, por ejemplo, que puede ser. También puede desencadenarse una hiperinsuflación dinámica, que esto es el aumento del volumen residual después de una expiración, produciendo una disminución de la capacidad inspiratoria y también se puede ver la eficiencia ventilatoria, ¿no es cierto? Entonces se va a ver la capacidad vital total, la capacidad forzada, también bueno, hay varios valores como es el FEP1, que son el volumen inspiratorio forzado en el primer minuto, 25-75, entonces son muchísimos los parámetros que uno puede pues valorar. En lo que es parámetros metabólicos y eficiencia energética, también se puede ver las METs, ¿no es cierto? Y cuánto es que la persona alcanza en función de la VO2 máxima y la frecuencia cardíaca. Entonces, todos estos son volúmenes de oxígeno que pues también van a ser medidos y definitivamente el paciente tendrá pues una valoración definitivamente integral y súper completita. Vamos a ver a continuación, nos va a explicar el doctor en este video. Les he puesto pues ahora sí bastantes de estos videos porque es la mejor forma pues para que nos quede clarito, ¿no? Entonces vamos a poder revisar cómo nos explica el doctor cómo se va a hacer este tipo de procedimiento.
hacer una prueba de esfuerzo. Es un examen que nos evalúa el riesgo cardiovascular. Nos dice cómo está la capacidad funcional del paciente, la capacidad para hacer ejercicio. Durante esta prueba de esfuerzo estamos haciendo ejercicio y durante el ejercicio estamos evaluando el electrocardiograma de nuestro paciente. Estamos definiendo si al hacer ejercicio, si al aumentar la frecuencia cardíaca se modifica el electrocardiograma o se modifica la presión arterial. La modificación de estos dos nos pueden informar indirectamente qué tan alto es el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. En esta prueba, cada 3 minutos va aumentando la intensidad. Vamos a hacer cada 3 minutos más ejercicio. Aumenta el grado de inclinación y aumenta la velocidad de la banda. Iniciamos con un electrocardiograma de reposo, el electrocardiograma inicial para tener de referencia y con el que vamos a comparar y vamos a ir viendo qué cambios tiene a medida que nuestro paciente va haciendo ejercicio. Con la prueba de esfuerzo, con este examen, vamos a estudiar pacientes que tengan dolor torácico. Ese dolor puede o no ser originado en el corazón. Esta es la prueba específica que nos va a ayudar a definir si el dolor que está presentando el paciente en el pecho es asociado a una enfermedad cardiovascular. Durante esta prueba, al hacer ejercicio, aumentamos el consumo de oxígeno, aumentamos la frecuencia cardíaca y eso lo vemos reflejado en el electrocardiograma del paciente. Los pacientes que tienen un dolor torácico de origen cardíaco porque alguna de sus arterias en el corazón esté obstruida, esté ocluida, usualmente tienen unos cambios específicos durante esta prueba. Esos cambios son los que vemos nosotros para definir si el paciente hay que llevarlo a algún estudio invasivo, específicamente un cateterismo cardíaco, para ver cómo están sus arterias y definir qué más hay que hacer. La prueba de esfuerzo también nos define la clase funcional. La clase funcional es la capacidad que tiene un paciente de hacer ejercicio. ¿Qué tanto puede hacer ejercicio un paciente? Esta clase funcional varía dependiendo de la edad de cada persona. Todo esto lo tenemos en cuenta al momento de hacer la prueba de esfuerzo para definir la clase funcional, si es buena o si la clase funcional está deteriorada, aclarar cuáles son los motivos de esto y poder definir un tratamiento específico para cada paciente. La prueba de esfuerzo cada 3 minutos va aumentando la intensidad. Esto obviamente depende de cada paciente. Hay pacientes que en 3 minutos pueden terminar la prueba y fue una prueba completa. Y hay pacientes que pueden durar 10 o 12 minutos haciendo el ejercicio. En este momento aumentó la intensidad, cada 3 minutos va a aumentar la intensidad. Esto hace que nuestro corazón tenga que trabajar más. De esta manera vamos poniendo a prueba el corazón, vamos a revisar si el electrocardiograma al acelerarse el corazón tiene algún cambio que nos oriente hacia enfermedad coronaria, a pensar que de pronto hay alguna arteria del corazón que esté ocluida y que el paciente necesite un cateterismo cardíaco. Ya, vamos a continuar. Ahora, pues, para terminar todo lo que es este capítulo, número 4, finalizamos con la continuidad asistencial y la coordinación entre lo que es la cardiología y la atención primaria de salud. Aquí les he traído básicamente que es uno de los principales programas de la Sociedad Española de Cardiología, que se llama MICAP. Es un proyecto integrador de la insuficiencia cardíaca entre lo que es la cardiología y la atención primaria, justamente. Este programa se ha desarrollado con el objetivo de optimizar el manejo integrado de los pacientes con insuficiencia cardíaca entre atención primaria y la cardiología, a través de la mejora en la coordinación entre ambos niveles asistenciales y la educación médica continuada, reforzando así las habilidades diagnósticas y terapéuticas de los médicos de atención primaria en el campo de la insuficiencia cardíaca específicamente. Entonces, ¿a qué hace relación, no es cierto, esto de integrar lo que es una especialidad, en este caso la cardiología, con la atención primaria? En que tenemos el sistema de salud. Entonces, ¿cómo está conformado? Pues por primer nivel de atención, que sería la atención primaria, ¿no es cierto?, en donde se debería solucionar el 80% de todas las patologías, según lo que nos indica
el modelo de atención integral de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Luego de la atención primaria vamos a un segundo nivel, en donde ya pueden haber ciertas especialidades básicas, y de ahí tenemos pues ya tercer nivel, en donde es mayor complejidad, y también tenemos cuarto nivel, en donde ya más bien se dedican a lo que es investigación. Entonces, este es el tema, ¿no es cierto? Que llega el paciente, bueno, dependiendo la gravedad, la patología que tenga, va a llegar al hospital en donde van a estar los especialistas de cardiología, pues será evaluado totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, un paciente que vaya al Eugenio Espejo o un paciente que vaya al hospital, al Carlos Andrade Marín, ¿no es cierto? Que son pues hospitales ya de especialidad y casi son ya cuarto nivel por la investigación, porque incluso por ejemplo, el Hospital Carlos Andrade Marín también tiene medicina nuclear, entonces ahí sí, y sí que se hacen resonancias magnéticas, ¿no es cierto?, en relación y estudios funcionales específicos. Entonces, una vez el equipo de cardiología ya la ha revisado, diagnosticado, intervenido, le ha puesto un stent, ha estado en la unidad de coronarios, el paciente, ¿no es cierto?, debería regresarse a lo que es atención primaria ya para que ellos le hagan el seguimiento. Entonces, todo esto es lo que se pretende coordinar. A continuación vamos a ver este video que es igual muy importante, justo habla de este programa en lo que ellos van integrando, ¿no? Entonces hablan ahora solo de insuficiencia cardíaca, que es lo que más se debería hacer en atención primaria para que el médico de primer nivel de atención, ¿no es cierto?, no tenga que siempre estar refiriendo al hospital de especialidades para evitar justamente pues la saturación del hospital. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues con esta articulación en los niveles de salud, pues que se tenga un abordaje multidisciplinar que proporciona un sistema de atención continuada que abarca desde la hospitalización hasta el seguimiento ambulatorio y se extiende por el tiempo que sea necesario, poniendo en valor la importancia del médico de atención primaria y de otros servicios como rehabilitación cardíaca, también los cuidados paliativos, de enfermería y trabajo social. Estas estrategias se han visto que van a reducir las hospitalizaciones, haciendo énfasis en lo que es insuficiencia cardíaca y la mortalidad de los pacientes que han recibido el alta hospitalaria. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que si esto no está articulado, si nadie se preocupa, pues el paciente saldrá, ¿no es cierto?, muy bien de toda la patología que haya tenido, por ejemplo, de un infarto, de una revascularización, de colocación de un stent, y luego se pierde. Entonces, eso es lo que no queremos. O que si el paciente, ¿no es cierto?, vive en alguna provincia, entonces no vaya igual a perderse o a dejar de tomar sus medicamentos y eso empeore la calidad de vida, empeore su situación funcional y otra vez tenga el paciente pues que regresar a la hospitalización. Entonces justamente esa es la idea de articular. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es ver este video que es bastante interesante, justamente ver la experiencia de lo que es este programa en España, a ver cómo funciona. ¿Ya? Vamos a ver.
Hola, bienvenidos a un nuevo directo online de la Sociedad Española de Cardiología, en esta ocasión organizado por la sección de Cardiología Clínica y específicamente por el Grupo de Trabajo de Integración de Cardiología y Atención Primaria. El tema que nos ocupa es presentar un proyecto que pensamos que es innovador, un proyecto que pensamos que es integrador, que es el proyecto MICAP. El título, de hecho, de este directo online es MICAP, el proyecto integrador de la insuficiencia cardíaca entre cardiología y atención primaria. Y este, como digo, es un proyecto de la sección de Cardiología Clínica donde intenta trabajar con atención primaria para manejar la insuficiencia cardíaca de una manera coordinada, de forma multidisciplinar. Por ello, en la reunión, en la directo online que tenemos hoy, tendremos presentes a médicos de atención primaria y cardiólogos. Esta actividad, este proyecto ha sido avalado además por las 3 sociedades de atención primaria, por la SEMFIC, por la SEMERGEN y por la SEMG. Las 3 sociedades han dado su aval científico y pensamos que es un proyecto, como digo, enormemente interesante para el trabajo en conjunto con los médicos de atención primaria. El programa que hoy nos ocupa va a ser atender fundamentalmente al trabajo que hemos realizado durante unos meses para poner en marcha este proyecto y por ello está todo el mundo presente que son parte del comité científico. La única persona que falta en el comité científico ha sido José María Lobos, que desafortunadamente no podía asistir hoy, pero el resto de los participantes de ese comité científico está aquí presente para este directo online. Está Juan Cosín, está Isabel Egocheaga, está Juanjo Gómez Doblas, está Ramón Bover, está Vicente Payarés y está Carlos Escobar. 2 comentarios nada más respecto a la logística. Como sabéis, podéis enviar vuestras preguntas, como habitualmente se hace, a través del chat habilitado en la misma página de transmisión del directo o a través también del Twitter mediante el hashtag o etiqueta MICAP. Es una actividad, como todas las actividades de los directos online, acreditadas por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología, con la valoración de 1.5 créditos. Y al finalizar el directo, tenéis que acceder al formulario contestando las preguntas correspondientes para poder tener la acreditación. Y esto solamente podrá ser hasta las 12 de la noche, porque es durante el día de hoy, durante el horario que podéis acceder a esta acreditación. Por último, recordaros también que una vez finalizado este directo, la sesión quedará colgada en la misma página web para su posterior consulta cuando os lo estiméis oportuno. Bien, pues sin más vamos a dar comienzo a este directo online y la primera de las presentaciones, todas estas presentaciones van a ser unas presentaciones sencillas, van a ser unas presentaciones de alguna manera sintéticas de lo que realmente el proyecto puede ofrecer para la formación del médico de atención primaria. Y entonces la primera de las presentaciones, como decía, va sobre las guías de práctica clínica en insuficiencia cardíaca y cuáles son los aspectos más relevantes para atención primaria. Y esa presentación nos la va a hacer Juan Cosín. Muchas gracias, Vivencio. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros en sus casas. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a la colaboración de Laboratorios Novartis por estar con nosotros y darnos la oportunidad de presentar este interesante proyecto. Como bien ha dicho Vivencio, esto va a ser una presentación muy acortada. Esta presentación, si la pueden consultar la página web de MICAP, tiene más de 25 diapositivas. Yo he sacado lo más representativo de las guías simplemente para mostrarles lo que puede dar de sí esta presentación si la consultan desde la página web de MICAP. Bueno, las guías publicadas el año pasado, muchos de nosotros ya las conocemos, tienen unas novedades respecto a las previas. Tal vez las más importantes vienen resaltadas en estos 6 puntos. Aparece la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección de rango medio. Se intenta clarificar los diagnósticos de los 3 subtipos de insuficiencia cardíaca. Aparece un nuevo algoritmo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca donde los péptidos tienen un gran protagonismo. Se dan recomendaciones para la prevención de la insuficiencia cardíaca y formas de reducir su mortalidad. Se da indicaciones para el uso de sacubitrilo valsartán, que entra por primera vez en estas guías de práctica clínica. Y por último, aparecen unas modificaciones en las indicaciones para la terapia de resincronización cardíaca. Dentro de estos puntos, y yo creo que uno de los mayores cambios que han aparecido en estas guías es la aparición de insuficiencia cardíaca de rango medio. Estos 3 subtipos de insuficiencia cardíaca vienen muy bien definidos en las guías y en esta diapositiva pueden ver que además de los síntomas y de los signos y de la diferenciación en los grados de fracción de eyección, en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca de rango medio o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, se necesita
péptidos natriuréticos elevados y al menos un criterio adicional de daño miocárdico que podemos ver con el ecocardiograma. Esta es lo que comentaba en esta diapositiva, se recoge el nuevo algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca basado en 3 pilares importantes: la probabilidad previa de insuficiencia cardíaca, ya sea por síntomas, ya sea por la exploración física, ya sea por el electrocardiograma, que esto se tiene que acompañar de unos péptidos elevados con valores de NT pro BNP por encima de 125 o BNP por encima de 35, y esto en caso de que dispongamos de péptidos, y la aportación del ecocardiograma para ver la presencia de daño estructural miocárdico. Esto ya digo que es una parte que viene muy bien explicada en las guías y creo que nos puede ayudar mejor a caracterizar los pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro apartado bastante novedoso es el nuevo algoritmo de tratamiento. Aquí pone farmacológico, pero fíjense que incluye también dispositivos como la terapia de resincronización cardíaca. Este nuevo algoritmo de tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida sintomática, en el que fíjense como el primer paso son IECAs y beta bloqueantes. Posteriormente, si el paciente continúa asintomático, esto es en clase funcional 2, añadiremos sacubitrilo valsartán. Bueno, no añadiremos, retiraremos el IECA y lo sustituiremos por sacubitrilo valsartán. Y si el paciente sigue sintomático y dependiendo de ciertas características, podremos optar por distintas terapias. Por último, si los síntomas son resistentes, podemos optar por otros tratamientos que vienen recogidos en este algoritmo de tratamiento farmacológico. Y ya por último, pero ya digo que esto es un resumen de las más de 25 diapositivas que hay para resumir las guías de práctica clínica, yo creo que una parte fundamental de MICAP es la continuidad asistencial o mejorar la continuidad asistencial entre cardiología y atención primaria, y en esto las guías incluyen un apartado muy amplio que es el abordaje multidisciplinar de la insuficiencia cardíaca. Está claro que cuando no solo es el cardiólogo quien atiende al paciente con insuficiencia cardíaca, sino que se crean unidades de abordaje multidisciplinar en el que, como resalto en la diapositiva, atención primaria es parte fundamental en el manejo de estos pacientes, pero siempre amparados bajo el paraguas de una unidad de insuficiencia cardíaca o de un protocolo de atención continuada del paciente con insuficiencia cardíaca. Yo creo que esto puede dar muy buenos resultados para reducir los reingresos del paciente con insuficiencia cardíaca y reducir la mortalidad de estos pacientes. Yo creo que las guías ocupan parte de ellas en darle importancia, en poner en valor este apartado, y yo creo que MICAP es un claro ejemplo de todo esto. Sin más, esto es simplemente un breve resumen de todo lo que pueden encontrar en la página web de MICAP. Ya digo que hay más de 25 diapositivas que tratan de sintetizar los aspectos más relevantes para el cardiólogo clínico y para el médico de atención primaria de las guías, y que las tienen a disposición en la página web del proyecto MICAP. Muchas gracias y paso a continuación a Isabel, el testigo. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo creo que la última diapositiva enlaza perfectamente con lo que es la vocación de MICAP, que es una vocación integradora, y nada mejor que para hablar de vocación integradora que ahora pase a hablar Isabel Egochaga, es una médico de familia, y entonces va a dar su visión sobre el diagnóstico y valoración de la insuficiencia cardíaca desde atención primaria. Isabel, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Para mí es una satisfacción participar con vosotros en esta mesa, sobre todo dando a conocer el valor que tiene el programa MICAP para los médicos de familia. Yo, enlazando un poco con las guías, con lo que ha dicho Juan Cosín, pues la idea es que las guías de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología vuelven a posicionar el valor de la atención primaria bastante, como han hecho en otras recientes guías, como pueden ser las de fibrilación auricular. De tal manera que atención primaria tiene que jugar esa labor integradora y de seguimiento del paciente que no tiene a lo mejor la atención especializada hospitalaria.
Y partimos de la base de que atención primaria se maneja dentro de un nivel de incertidumbre importante. La insuficiencia cardíaca siempre ha sido un síndrome clínico, de hecho, siempre hablábamos de que el diagnóstico era clínico, ¿no? Pero debajo hay una anomalía estructural cardíaca y esos síntomas y signos que puede tener nuestro paciente, que pueden ser más o menos específicos, que pueden ser más o menos típicos y que además tienen el hándicap de que muchas veces, sobre todo en etapas iniciales de la alteración estructural cardíaca, pasen inadvertidos porque son confusos, son difíciles de valorar o de interpretar en el contexto de la multimortalidad que tienen, morbilidad que tienen nuestros pacientes y que además no son estables, van evolucionando, fluctúan y eso dificulta ese diagnóstico sindrómico que es la insuficiencia cardíaca. Además, ante todo, lo que tenemos que pensar es que manejamos muchos pacientes con elevada comorbilidad, con mucha polifarmacia y con factores de riesgo que si detectamos a tiempo el hecho de que puede haber una insuficiencia cardíaca en el inicio de esas anomalías estructurales, podemos conseguir evitar que la morbilidad asociada a la alta tasa de hospitalización sea superior a lo que debería ser. Entonces, yo creo que pensar en la insuficiencia cardíaca en este tipo de pacientes con factores de riesgo, con comorbilidad, puede identificar a los pacientes en unas etapas más precoces y que podamos mejorar mucho la sintomatología de nuestros pacientes y su pronóstico vital. Las guías europeas de insuficiencia cardíaca nos dan a los médicos de familia esa opción de paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca. Nuestro nivel de incertidumbre en atención primaria es eso, sospecha. Sospecha en signos y síntomas, es decir, cuán importante sigue siendo la anamnesis y una correcta exploración y la realización de un electrocardiograma en reposo. Sí que es verdad que el algoritmo incorpora algo más, incorpora la posibilidad de utilizar los péptidos natriuréticos como algo que nos ayude a descartar, es así como lo veo desde atención primaria, a descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. De tal manera que nos manejamos con dos pruebas de alto valor predictivo negativo, como es un electrocardiograma o como son los péptidos natriuréticos. De tal manera que a lo mejor, si pudiéramos tener acceso, como luego hablaremos, de esos péptidos natriuréticos, quizá el papel de la atención primaria en el algoritmo de manejo y diagnóstico de la insuficiencia cardíaca sería un poquito más largo. Y cuando esos péptidos natriuréticos tenemos unas guías europeas, tenemos también un consenso que se publica prácticamente a la vez de cuándo y cómo pedir. En la consulta ambulatoria, en la consulta de atención primaria, en ese paciente en el que sospecha que puede haber un primer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, tener unos péptidos normales me van a ayudar a excluir que ese paciente tenga una insuficiencia cardíaca. Sabemos que valores positivos pueden ser confundentes con otras múltiples patologías o están interferidos por otros tratamientos. Por tanto, el papel de los péptidos natriuréticos, tanto en la urgencia, pero sobre todo en atención primaria ante la presentación insidiosa, como hemos dicho, y tan difícil de identificar como puede ser al principio, quizá tengan su valor. Atención primaria también hablamos mucho de atención integral e integradora. No valoramos solo analítica, no solo valoramos clínica, sino que también tenemos al paciente en un entorno social, en un entorno familiar. Tenemos que valorar también sus capacidades funcionales y muchas veces eso es lo que nos ayuda a identificar que nuestro paciente puede estar con unos síntomas de insuficiencia cardíaca. Dentro de las limitaciones que puede tener la atención primaria, pero es posible que nosotros ante una atenta aproximación diagnóstico, sobre todo pensando en ella, podamos diagnosticarla a tiempo. Y por último, quizá aquí intentamos resumir un poco todo lo que se fragua en cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, el papel que tiene la atención primaria por su accesibilidad y por su capacidad de atender de forma global y longitudinal al paciente, tiene importancia en la prevención de la insuficiencia cardíaca. Hay una serie de factores de riesgo, como está la hipertensión, que van a apocar a nuestros pacientes conforme avanza su edad a tener insuficiencia cardíaca. Es importante prevenirlo. Afianzar el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca, ser conscientes de cuáles son los síntomas y los signos que pueden aparecer de una forma muy anodina. Por otro lado, tenemos muchos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica estables y además tenemos que conseguir identificar bien las descompensaciones para ponerles el ajuste de tratamiento adecuado. Muchas gracias. Con ello, la confirmación diagnóstica del cardiólogo. Muchas gracias, Isabel. Como veis, las presentaciones han de ser necesariamente breves porque es una puesta en escena de lo que es el proyecto MICAP, que es un proyecto enormemente ambicioso, con una parte formativa muy importante, pero además también Bueno, ahí hemos visto, ¿no es cierto?, bastante como que en una píldora todo este proyecto MICAP. Ya les comparto esto. A ver.
Entonces yo espero y aspiro a que todo esto pues ya haya quedado bastante claro en lo que son ya el proyecto integrador, como nos han dicho pues el par de expositores, que justamente vemos aquellos signos, aquellos síntomas, aquellas cosas que como clínicos en el primer nivel de atención podemos básicamente solucionar, ¿no es cierto?, para evitar pues la carga a nivel hospitalario. Aquí, bueno, también les he colocado este otro artículo que nos habla entre la integración en lo que es la cardiología y la atención primaria, el impacto que tiene sobre la práctica clínica. Entonces, evaluar el impacto de un programa de integración entre cardiología y atención primaria en la práctica clínica, y esto se compara con lo que es la atención convencional. La integración, ¿en qué va a consistir? En que el cardiólogo hospitalario esté en cada centro de atención primaria, que tenga una historia clínica común, con guías clínicas consensuadas, con sesiones de consultoría y otras herramientas de coordinación. Entonces, ¿esto a qué hace relación, no es cierto? A que cada centro de salud, por decirlo así, pues va a tener su propio cardiólogo, y con la historia clínica universal, pues se podrá atender al paciente de mejor manera, ¿no es cierto? No que en un centro tenemos el sistema, en el otro ya no tenemos, ya no sé nada del paciente. Entonces, eso sería lo ideal en todo lo que serían los sistemas de salud. ¿Cuál fue el método que usó este estudio? Pues este es un estudio observacional de 2 muestras transversales sobre prevalencias en 2 periodos, antes de la intervención y después, ¿no es cierto?, de una atención convencional versus una atención integrada. Se analiza la distribución de pacientes atendidos, el impacto en indicadores de buena práctica clínica en los pacientes con cardiopatía isquémica, y pues la insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, también la satisfacción que tiene el paciente en esta atención primaria y el uso pues de todos los recursos. ¿Cuáles fueron los resultados? De los 3.100 pacientes, 1.500 fueron atendidos en lo que es la atención convencional y 1.600 en la atención integrada. La integración redistribuyó a los pacientes y aumentó el control del cardiólogo sobre enfermedades graves y el control desde la atención primaria de los factores de riesgo y los pacientes estables. En cardiopatía isquémica mejoró el control de colesterolemia, presión arterial, optimización del tratamiento y documentación de la función ventricular. En insuficiencia cardíaca aumentó el tratamiento con beta bloqueadores y la valoración funcional. En fibrilación auricular mejoró el estudio con el ecocardiograma y la indicación de anticoagulación. En lo que es el uso de recursos, esto no generó un aumento del uso, ¿no? Entonces, aparentemente se usaría igual en lo que es la atención integral y en la atención convencional. Y la satisfacción de los médicos de atención primaria, pues se incrementó con la integración, ya que están más relacionados y vinculados, ¿no es cierto?, a lo que es el manejo integral del paciente. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Que tras la integración mejoró el control y el tratamiento crónico de los pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Se redistribuyó a los pacientes crónicos entre atención primaria y cardiología y aumentó la satisfacción de los médicos de familia sin objetivarse un incremento en lo que es el uso pues de los recursos. Eso ha sido todos los temas que vamos pues a revisar el día de hoy. Veamos si es que tenemos algún tipo de pregunta en el chat. ¿Dónde está el chat? Vamos a dejar de compartir. ¿Qué nos dicen? Bueno, podría pasar, no, presente. No sé si tienen alguna duda, algo para poder solventar. Ahorita he revisado el chat y no veo que haya ninguna pregunta hasta el momento.
Pues parece que no hay preguntas. Están en preferiado. Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, pues ya nos estaremos reintegrando a las actividades pues el día lunes, ¿no? Entonces, que descansen los que pueden descansar y que todos estén pues muy bien. Me despido. Listo, no queda nada más que decir. Nos vemos el día lunes, aunque ahí creo que hay una pregunta. Respondes esa pregunta y nos fuimos. ¿Cómo descarto un material trombogénico? A ver, bueno, este ya es un tema bastante específico, pues definitivamente será el cardiólogo ecografista el que nos vaya a decir cómo va a cambiar esto, porque son los niveles de densidades que van a tener y sobre todo es también la forma, ¿no? Entonces, eso ya es más experto como les digo, el cardiólogo sobre todo, porque, bueno, el ecografista que está ahí viendo y porque también es ecodependiente, pero se van a ver las unidades, sobre todo para poder tratar algo de diferenciar, si es que es, o sea, como es un trombo, va a ser más fibrina, más un coágulo, va a tener cierta intensidad, mientras que el mixoma pues va a tener un tema de lo que es ya una masa, ¿no es cierto?, de tejido. Pero en relación al mixoma, este podría no moverse. En cambio, si es que es un trombo, ¿no es cierto?, podría algo de tener movimiento. Pero para esto, más bien les ofrezco mostrarles un video comparativo para que ustedes puedan comprender un poquito más, pero como les digo, esto ya es un tema más de ecografía. ¿Qué nos dice, doctora? ¿Por qué las pruebas de esfuerzo es mucho menos sensible en mujeres que en varones? Había leído que muchas veces las mujeres tienen pruebas, tienen prueba de esfuerzo dudosa, dan falsos negativos y que aparentemente son normales. Leonardo, David, sería súper importante el artículo que hayas leído, pues siempre se debe ver qué pertinencia tiene, ¿no? Que si es que has leído algo que sea un estudio transversal, un estudio prospectivo, el número de pacientes, hay que ver primero la calidad de lo que es el artículo para poder pues emitir la información. Y pues en esto del caso de sensibilidad, si es que es en hombres o en mujeres, pues justamente en todos los pacientes nos puede dar falsos, tanto positivos en los pacientes, y sobre todo también falso en negativo, pero lo que sí es importante es que si un paciente, ¿no es cierto?, va a tener angina o ya nos muestra algún tipo de alteración en el electro, debemos ir avanzando. Entonces es lo que habíamos revisado. Primero hacemos el electrocardiograma, si no vemos nada y el paciente pues tiene síntomas o algo que nos sugiera, irá luego a la prueba de esfuerzo, ¿no es cierto?, normal, en la banda sin fin, y si después el paciente, a pesar de esto, no tiene alguna variante, pues luego se utilizará con estrés con dobutamina para estimular más ese corazón hasta tener pues alguna respuesta. Si aún así no tuviéramos, pues hay que ir incrementando en la complejidad e incluso pues podríamos llegar a la prueba que vimos, la ergoespirometría, o sea, hacer cosas mucho más finas y detalladas para justamente quitarnos las dudas, ¿ya? Porque no podemos dejar a un paciente decir, parece que sí, parece que no, y dejarlo ir, no. Siempre hay que estar pues viendo más a más profundidad. Entonces sí sería interesante ver si nos puedes compartir también el artículo, pues para poderlo analizar un poquito mejor, ¿ya? Listo, entonces creo que ahora sí no tenemos más preguntas. Que estén todos muy bien y hasta el día lunes. Buenas noches. Listo, igual de manera, se cuida doctora, se cuidan participantes, nos vemos el día lunes y nada más que decir, nos vemos.